Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta nueva conferencia de oscilaciones en tiempos de crisis que la coordina la Cofradía del Péndulo y la Asociación Psicoanalítica Mexicana. No me quiero tardar mucho en la introducción, ya que vamos un poco tarde, pero me da muchísimo gusto presentar a una colega que quiero mucho, personalmente la quiero mucho, la respeto muchísimo. Ella es Fernanda Magallanes. Ella es psicoterapeuta por la Asociación Psicoanalítica Mexicana y actualmente se está doctorando en Filosofía, Medios y Comunicación por la European Graduate School y está realizando su tesis doctoral muy interesante acerca del cuerpo, dirigida nada más y nada menos por Judith Butler. Y bueno, ella, como ustedes saben, es una persona socióloga que ha desarrollado mucho la teoría queer, que es el tema que hoy nos va a exponer Fernanda, perdón. Pues Fer, te dejo aquí. Gracias. A ratito nos vemos por acá. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues a mí me gustaría platicarles un poquito. Bueno, primero agradecerles que están aquí. ¡Ay! Hola. Bueno, quiero agradecerles que están aquí. Me da muchísimo gusto que hayan venido tantos y que estén interesados en este tema. Quisiera delimitar de qué voy a hablar, ¿no? Porque suena muy ambicioso decir algo así como teoría queer y psicoanálisis. Bueno, sí, pero ¿qué de teoría queer? ¿Qué de psicoanálisis, no? Porque ahí sí uno podría hablar y hablar y hablar y se agotaría, ¿no? Me gustaría un poco también para ver con quiénes estoy hablando, cómo dirigir este espacio que vamos a compartir. Me gustaría saber más o menos en general de dónde vienen, ¿no? Entonces me habían contado que muchas veces se ha dado que varios aquí son psicólogos, ¿es así? Varios aquí son psicólogos, ¿sí? Y varios aquí se dedican a teoría de género, ¿sí? Ok. Entonces, pues bueno, yo como lo había planeado es hacer algo como desde lo más básico, desde el inicio, y plantearles mis puntos para dirigir una conversación que al final nosotros tengamos, ¿no? Una discusión que podamos abrir los últimos 45 minutos más o menos, siendo los 45 minutos como el tiempo religioso del psicoanálisis, casi, ¿no? Las sesiones. Bueno. ¿De qué va a tratar? Va a ser un breve recorrido por el concepto de cuerpo en psicoanálisis y la diferencia sexual para poder abordar diálogos, disputas e intersecciones pendientes con la teoría queer. El objetivo va a ser que discutamos el panorama que el psicoanálisis pueda ofrecer o no para pensar género, ¿no? De inmediato me parece que salta el poner psicoanálisis y teoría queer, ¿no? Porque siempre se ha pensado, en general, que el psicoanálisis aporta una visión totalmente binómica acerca del género, qué es ser mujer, qué es ser hombre, qué es el Edipo femenino, ¿no? Varias personas, varios psicoanalistas se enfocaron a leer así. Antes de empezar, les quiero contar un poquito cómo surge este recorrido para que lo vayamos pensando quizás así. A ver. Cuando yo estaba en la maestría en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, a la que la quiero muchísimo, yo tenía esta curiosidad de, bueno, en psicoanálisis, ¿qué es ser hombre y qué es ser mujer? ¿No? Porque en psicoanálisis se tiende a pensar qué es ser mujer a partir de un concepto que es además surge de una nosología que nos lleva a pensar en patología, que es histeria. O sea, de hecho, si uno lee artículos de psicoanálisis acerca de qué es lo femenino,
los primeros párrafos siempre dice algo así como: no se puede pensar de lo femenino sin pensar en histeria, ¿no? Entonces, aquí vamos a tocar un poquito qué es histeria, porque en psicoanálisis es importante pensar histeria para pensar qué es ser mujer. Y bueno, quizás no sea, o sea, por si cualquier cosa, quiero dejar muy claro qué es psicoanálisis y cómo es diferente de la psicología. La psicología se encarga de todos los procesos mentales, perdón la repetición, pero psicológicos. El psicoanálisis es una teoría de pensamiento desarrollada por Freud, un método de investigación e interpretación que se dedica principalmente a evidenciar la significación inconsciente de las palabras, los actos, producciones imaginarias, sueños, fantasías, delirios a través de la asociación libre o de producciones humanas como arte o fenómenos sociales. La diferencia del psicoanálisis y la psicología principalmente va a estribar en su noción de cuerpo, y eso es algo en lo que voy a hablar aquí. El cuerpo para la psicología tiene que ver principalmente con un cuerpo biológico o un cuerpo que es en el que lo biológico interactúa con lo social, como si fueran dos entidades diferentes. Y en psicoanálisis tenemos un problema, porque para Freud estaba esta noción primaria como de psicología, diferenciar un cuerpo biológico de un cuerpo discursivo, y por otro lado una noción de tratar de entender el cuerpo como un discurso. ¿Por qué? Por las histéricas. Vamos a ir viendo. ¿Qué es lo queer? Lo queer viene de un slang peyorativo que tiene que ver con maricón, mariposón, loca, rarito, chafa, extraño, que genera náusea, lo peculiar, lo cuestionable. O sea, todo esto se relaciona al término queer, y a partir de ahí, influenciados por Monique Wittig y Foucault, surge toda esta teoría dentro de un marco específico que eran los estudios de la mujer, ¿no? Entonces es otra cosa que da para pensar mucho más, ¿no? ¿Por qué la teoría queer surge dentro de un sistema donde se piensa de una manera que ahora es distinta de pensar género en la teoría queer? ¿Por qué nace de ahí? ¿Por qué nace de una diferencia binómica? Los principales exponentes son Gloria Anzaldúa, Yves Kosofsky, Judith Butler, Michael Warner, José Esteban Muñoz, Beatriz Preciado, Diana Mafia y Jack Halberstam. Si les interesa este tema, hay una conferencia que acaba de salir muy padre, de una que se llama GCAS, Nunca hemos sido queer, y está en YouTube. Y entonces salen Jack Halberstam y Beatriz Preciado discutiendo por qué nunca hemos sido queer. Una de las cosas que se encarga la teoría queer es de pensar el género como una construcción sociocultural, es decir, se hace una diferencia sexo-género que después se deconstruye con la teoría de Butler. Se hace una construcción semiótica que emana de instituciones, la ley, el arte, el cine, etc. Y dice que el género es atribución y apropiación. Se realiza solo cuando una representación es asumida como de la propia identidad. Es decir, el sexo para esta teoría pertenecía a la carne, así lo vamos a poner, ¿no? Vamos a pensar la carne biológica, el cuerpo biológico como un pedazo de carne, y vamos a pensar la discursividad del cuerpo como aquello que
hace género, es decir, todo lo que se le implanta a ese pedazo de carne tiene que ver con género, tiene que ver con otro cuerpo diferente que es el aparato psíquico. Para seguir con esto, quiero primero entrar a histeria. ¿Por qué? Porque en la temprana crítica feminista se leía Freud, pero se leían ciertas cosas de Freud que tenían que ver que tenía que ver con la sexualidad femenina. ¿Qué se leía de Freud? Se leía qué es ser mujer a partir de qué es la histeria, ¿no? ¿Y por qué? Cuando se empezaba antes de que comenzara el psicoanálisis, Freud había ido a estudiar a la Salpêtrière unos 3 meses, ¿no? 3 meses que se hacen así épicos, ¿no? Porque de esos 3 meses se hablan así como Freud cuando estudió en la Salpêtrière, 3 meses. O sea, en esos 3 meses en los que estuvo en esta residencia, iba a la Salpêtrière con Charcot, neurólogo, psiquiatra, con el que había todo un pabellón de mujeres y algunos que otro hombre que tenían crisis epilépticas, a las que le llamaban crisis charcotianas, ¿no? Entonces, había todo un pabellón de personas, de médicos, que tomaban fotografías de estas mujeres, dibujaban, y estaban totalmente asombrados, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué era lo que asombraba de eso? Y es precisamente una denuncia que a través del cuerpo, en ese momento, se está dando con estas crisis epileptoides que no tienen que ver con algo biológico y que no responden sino que a un discurso. Es decir, llegaba una mujer, como en estas imágenes, ahogándose, tal, porque además había cierto morbo de tomarles las fotografías, coleccionarlas. Es interesantísimo, hay libros y libros de estas imágenes de mujeres, sobre todo de mujeres, ¿no? Y por algo será que sea de mujeres, como si la mirada del médico estuviera controlando como un panóptico la feminidad. Entonces, de pronto se les paralizaba la mano, ¿no? Pero la mano no respondía, no tenía lógica que se paralizara si no se paralizaba el brazo. O sea, no había una cuestión médica por la que fuera lícito, de algún modo, que se paralizaran. Entonces, se empiezan a hacer toda una serie de hipótesis y toda una serie de dibujos, estructuras para pensar qué es ese cuerpo que hace que a una histérica se le paralice el brazo y no tiene que ver con el cuerpo real, ¿no? Entonces empiezan a dar cuenta, ok, hay 2 cuerpos, ¿no? Un cuerpo biológico, carne, un cuerpo que va más allá de ese cuerpo biológico y que está tratando de escapar, como el término histeria útero volador, algo que vuela, algo que va más allá de la carne. Y de ahí se clavan muchas feministas para hablar de qué es femenino y qué es masculino. Veremos bien. Esta histeria se empieza a asociar a feminidad y se hacen toda una serie de modelos de qué es el aparato psíquico, pero a partir de la observación de esas histéricas. O sea, el psicoanálisis se funda gracias a las mujeres histéricas, ¿no? Diferente de que uno pensaría, el psicoanálisis es absolutamente falocéntrico, comienza a partir de la observación de mujeres histéricas, como en esta posición masculina que podríamos pensar, y ahorita vamos a derribar, que vigila y que castiga y que genera una nosología de qué es lo que sucede en el aparato psíquico. Y entonces aquí hay un problema en Freud, porque por un lado él era médico, ¿no? Él es un hombre de su época, de la Viena, conservador,
bueno, él no era un judío conservador, sin embargo, era bastante, tuvo la apertura para pensar de otra manera a como se pensaba en ese momento. Y el problema esencial que existe en Freud y por el que él siempre se rompe el coco y dice la mujer, el continente negro, etc., tiene que ver con que Freud tiene una división entre qué es cuerpo, si nosotros lo leemos de cerca. Por un lado, existe cuerpo biológico para ser aceptado por el círculo de médicos, y por otro lado, el cuerpo psíquico, ese cuerpo que para él queda confundido a momentos, ¿no? Porque por momentos hace diferenciaciones, como en el proyecto, en sus primeros escritos, en todos los escritos metapsicológicos. Sin embargo, hay momentos donde Freud no lo tiene claro, como cuando dice la diferencia anatómica de los sexos. O sea, Freud, en el momento en que topa con la diferencia de los sexos, es cuando esta diferencia de qué es un cuerpo para él dentro del psicoanálisis se rompe. Entonces nosotros, leyendo de esta manera, podemos ver que es importantísimo que se toque este tema dentro del psicoanálisis. O sea, es crucial que se entienda qué es la diferencia sexual en psicoanálisis, porque si uno parte de la diferencia sexual desde el cuerpo real, la carne, uno no tendrá la misma noción que si parte desde que el cuerpo está hecho a través de un discurso. Estos binarios femenino y masculino se empezaron a tratar de derribar de algún modo. Freud pensaba primero qué es femenino, qué es Edipo femenino, qué es Edipo masculino. Para él siempre quedó muy claro cómo funcionaba el Edipo masculino, ¿no? Pero el Edipo femenino para él era muy confuso, y había escritos y escritos donde trataba de pensarlo y repensarlo y nunca llegaba a una conclusión como totalmente acertada. Entonces, esta idea de lo fálico se empieza a deconstruir dentro del mismo psicoanálisis, desde Melanie Klein hasta, bueno, varias otras mujeres como Karen Horney, Lampe de Groot, Helen Dodge, Ruth Brunswick, que fueron mujeres que aportaron diferentes nociones de qué era ser mujer y qué era ser hombre dentro del aparato psicoanalítico. Lacan, más adelante, irrumpe con la noción de que hay una posición femenina y una posición masculina. Y aquí tenemos un problemón, ¿no? Porque entonces él dice, la posición femenina tiene que ver con aquello que está más cercano a la carne, al cuerpo carne, que tiene que ver con algo más allá de lo que es simbolizado, más allá de lo fálico, y que no se deja atrapar. Y lo masculino es aquello que tiene que ver con lo fálico, en pocas palabras, ¿no? Entonces esto nos deja en un problema, porque una vez más es un binomio, y dice no confundan después, o sea, porque ya se vuelve un problema, no confundan, lo femenino no tiene que ver con la mujer físicamente, ni lo masculino con hombre físicamente, sino que hay mujeres que pueden estar en posición masculina, como en el caso de la histeria, y mujeres que también están en posición masculina, o hombres que están en posición femenina cuando aman y a su enamorada, por ejemplo, le llevan unas flores, porque están dando aquello que no tienen, por lo tanto aman, ¿no? Se vuelve una cosa complicadísima entre estos binomios, ¿no? Por eso me parece esencial que regresemos a pensar desde la teoría queer y podamos partir de ahí para pensar de otra manera el psicoanálisis. Entonces yo ya les dije cómo se ha leído género dentro del psicoanálisis, ¿no? Ahora les voy a hablar de otra discusión entre teoría queer y psicoanálisis que tiene que ver con Jean Laplanche. Ahora, antes de eso, regreso a teoría queer. Estamos como en este juego, de algún modo, entre, perdón si lo estoy haciendo como
algo separados, y justo la teoría queer parte de no pensarlo así. La teoría queer abre la posibilidad a repensar las identidades desde fuera de los cuadros normativos de una sociedad que entiende el hecho sexual como constitutivo de una separación en binomios al estar fundada en la idea de reproducción. Si nosotros leemos en Freud Introducción al Narcisismo, al final nos vamos a dar cuenta que para él la función del narcisismo es preservar la vida a través de las generaciones. Es decir, yo amo a alguien, cedo algo de mi narcisismo. Cuando ese a quien amo no me ama de regreso, pierdo algo de mi narcisismo, pierdo algo, recupero mi narcisismo, ¿no? Para él, una de las soluciones femeninas tiene que ver con tener un hijo, porque ya es llevar algo que no se tiene dentro, o sea, algo del hombre que es dado, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta noción en Freud tiene que ver absolutamente con una idea de que el narcisismo sirve para la creación de vida, para pasar de generación a generación. Pero si nosotros tuviéramos aquí a Freud y le preguntáramos, oiga, doctor Freud, ¿y si el fin de la vida no es la reproducción? ¿Y si el fin de la vida no es tener hijos? Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué es la sexualidad femenina? O sea, si no se circunscribe a eso, ¿no? Y habrá psicoanalistas que dirán, es algo que va más allá de la reproducción, no tiene que ver solo con el hecho de tener un bebé, va más allá la feminidad. Bueno, al borrar esta noción de reproducción como fin último de la vida, en la teoría queer, la sexualidad ya no circunscrita a la reproducción hace que la homosexualidad tenga todo el sentido, ¿no? O sea, si uno no hace pareja para hacer hijos, entonces es lo mismo ir con una mujer que con un hombre, ¿no? Hacer pareja. O es lo mismo, o con las técnicas de reproducción asistida, daría lo mismo hacer pareja con una mujer y a través de la reproducción asistida tener un hijo, ¿no? O sea, todas estas nuevas tecnologías de la ciencia abren a pensar otros modos de pensar el fin de la sexualidad, que abren a que necesariamente recurramos a la teoría queer. Simone de Beauvoir, o sea, a partir de una frase que es uno no nace sino que deviene mujer, Simone de Beauvoir es una feminista increíble que tendría, por ejemplo, todas las mismas premisas que se tienen en el psicoanálisis, al igual que Hélène Cixous, que es una feminista que a mí me gusta muchísimo. ¿La conocen aquí, a Cixous? ¿No? Bueno, les recomiendo muchísimo que la busquen. Se escribe C-I-X-O-U-S. Ella era muy amiga de Jacques Derrida, y ella fundó una de las escuelas más importantes de feminismo en Francia. Y ella va totalmente bajo estas nociones freudianas y lacanianas de qué es ser mujer y qué es ser hombre, y dentro de esas mismas nociones trabaja. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el feminismo, o sea, va desde esas mismas nociones que tenía Freud, y muchísimas personas lo retoman, de hecho. Pero la teoría queer, al hacer una deconstrucción de estos binomios, irrumpe con una nueva manera de pensar género, que tiene que ver con pensar qué es un cuerpo. Y ahorita vamos a ver esa parte de Freud, que ha sido poco leída por los teóricos de género, hasta que llega Judith Butler y Beatriz Preciado y leen detenidamente a Freud, a Laplanche. Es muy interesante. Butler, por ejemplo, tuvo varios debates mientras Laplanche estaba vivo con él, tenía correspondencia y
dentro de varios libros aparecen estas discusiones. Teresa de Lauretis, por ejemplo, si la buscan en YouTube, podrán encontrar una conferencia que ella da acerca, de hecho, si buscan ahorita Teresa de Lauretis en YouTube, la primera conferencia que les va a aparecer, ella está retomando a Freud y a Laplanche de 2014 para pensar teoría queer y psicoanálisis. Entonces, la teoría queer no solo se encarga de cómo los actos de lenguaje son performativos sobre un cuerpo material y cómo este cuerpo material deviene género, sino que además se dedica a pensar el parentesco. Hay un libro maravilloso que se llama El grito de Antígona, donde Judith Butler explora, por ejemplo, qué es Edipo, por qué Antígona hereda algo que Edipo no pudo pensar y por qué Antígona no puede encontrar su lugar de muerte. Entonces, y esto es teoría queer, no necesariamente está haciendo una deconstrucción de géneros, sino que también está pensando todo el tiempo qué es una ley de parentesco, que tendrá que ver con si el fin último no es necesariamente para todos hacer vida a través de un hijo, ¿de qué se trata? ¿No? Beatriz Preciado es otra de las teóricas queer, aquí la vemos y si se dan cuenta, por ejemplo, ahí sale sin bigote, abajo sale con bigote, porque ella se dedica mucho a experimentar, a menudo hace como estos performances donde experimenta con hormonas masculinas, untándoselas, tomándoselas, y en su propio cuerpo ella analiza cómo las técnicas de biopoder fungen sobre los cuerpos de algún modo que los transforman, es decir, ya no solamente el discurso transforma algo de nuestro cuerpo físico, sino que ese cuerpo físico, al transformarlo a través de tecnologías, transforma los discursos. Entonces, si lo pensamos desde esa manera, será interesantísimo, ¿no? O sea, a mí me parecería interesantísimo, por ejemplo, que en un congreso internacional de psicoanálisis, no sé qué pensaría Delia, que entrara de pronto Beatriz Preciado y dijera a media conferencia: me voy a untar estas hormonas, ¿no? O sea, ¿qué caras harían los demás? Supongo que eso, ese acto sería performativo de algo en el lenguaje psicoanalítico. O sea, es de los dos lados. Bueno, ahora sí voy a entrar a esta parte de Freud que yo digo que es necesaria leer para que empecemos a pensar qué es lo que sucede con género. Luce Irigaray dice que la pregunta más importante de nuestra época es la pregunta por el género, o sea, como así de determinante. Es importantísimo pensarlo. Laplanche, voy para allá, ¿no? Alrededor de Lacan, en los 50s, se congregan Laplanche, Green, Leclerc, y se empiezan a preguntar qué es pulsión, ¿no? Ya se había leído mucho acerca de Freud, mucho acerca de la diferencia de los sexos, mucho acerca de destruir esas nociones y decir eso es una versión machista, etcétera, ¿no? Pero poco se habían metido para ellos a pensar metapsicológicamente el psicoanálisis. ¿Qué es un cuerpo en psicoanálisis? Para empezar desde ahí, ¿no? ¿Qué es un cuerpo en la obra de Freud? ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es un acto lingüístico? ¿Qué es ser un hijo? ¿Qué es que un padre done la vida por un hijo? O sea, ese tipo de preguntas que son esenciales en psicoanálisis.
Entonces, Laplanche hace toda una deconstrucción en la obra de Freud para pensar pulsión, habiendo estado en este grupo donde Green, Leclerc, etcétera, discutían. ¿Todos aquí han escuchado de Laplanche? Sí. Bueno, para quienes no han escuchado, el diccionario de psicoanálisis, uno de los más importantes, lo hizo Laplanche a sus 29 años de edad, ¿no? O sea, era como una cosa impensable, yo creo que para cualquiera, ¿no? Él intenta hacer esta diferenciación acerca de qué es un cuerpo, y entonces junto con este grupo leen y se dan cuenta que en Freud se trata de que cuando nace un bebé, el bebé viene al mundo como un pedazo de carne, ¿no? Suena así, suena muy fuerte, pero así, viene como un pedazo de carne sin un yo. Y es hasta que llega la madre y tiene una interacción con el bebé y le deposita ciertos significantes, que el bebé se transforma de pedazo de carne a bebé. O sea, el hecho de que la mamá llegue y dice, mi bebé, vas a ser una niña preciosa, no sé, te va a gustar mucho las matemáticas seguramente, todas esas cosas, ¿no? Las tías que llegan y dicen, ay, este niño se parece a su tía, no sé qué, no se parece a nadie, o sea, es un pedazo de carne, ¿no? No se parece a nadie, pero todo el mundo le ve parecido a alguien. Y esos significantes van tejiendo el yo del bebé, primero un yo corporal. Lacan, en El estado del espejo, dice que el bebé viene, ese pedazo de carne viene todavía no dotado de una manera de hacerse una ortopedia de su cuerpo. Entonces, a través de la mirada de un otro, es como se empieza a configurar una idea, una noción de adentro y afuera, y una noción de que se es un ser completo. O sea, antes de eso son como pedazos, ¿no? Algo así como una mano voladora, un pie volador, que eso lo podemos ver en nuestros sueños o en los delirios o alucinaciones psicóticas, donde un pie volador me puede estar persiguiendo y me va a pisar, ¿no? O puedo estirar mi mano y se va a extender hasta la luna. Para que haya esa noción de cuerpo, que es un cuerpo, entonces se dan cuenta, discursivo, el que yo veo de mí, no, que se apuntala sobre ese pedazo de carne, pero va más allá de ese pedazo de carne. Entonces, aquí esto es crucial, ¿no? Porque querría decir que el género también viene dotado de ese deseo y de esos significantes enigmáticos que la madre o que un otro, quien sea un cuidador, llega y le inserta ese pedazo de carne para que devenga humano. Entonces, a eso Laplanche le llama sexo, a esa carga, lo sexual. En Freud se confunde mucho, ¿no? Y se piensa, es que todo en Freud es sexual. Sí, todo en Freud es sexual, pero en el sentido de que es una carga física de displacer, ¿no? Es decir, tanta energía que hay dentro que se descarga y genera placer. Eso es lo sexual. Y a través de eso sexual hay una descarga en el bebé que va cargada de significantes. Esos significantes, cuando se reeditan más adelante, ya se convierten en sexualidad. Si lo pensamos así, podríamos pensar pedazo de carne, podríamos hacer una equiparación. Lo sexual, pedazo de carne, sexo, humano, género. Sigue siendo binómico, ¿se dan cuenta? Y después habrá que partir con eso, pero hasta ahorita vamos a ir. ¿Por qué la identidad hoy en día gira en torno a género? Justo tiene que ver con esta pregunta que es esencial para pensarse hoy desde cualquier disciplina. ¿Por qué la identidad se convierte en un tema importante?
Y eran algunos que, así como las histéricas en la época de Freud, venían, o sea, a través de sus síntomas. Si lo vemos como en Foucault, o sea, uno carga aquello que está circunscrito a ciertos métodos de poder. Si uno carga en su cuerpo eso, como las histéricas estaban hablando de todo un sistema. O sea, fíjense, así debe pensar el psicoanálisis, que es diferente que la psicología. En la psicología se trata de pensar qué sucede con esta persona, y es un sujeto humanista, un sujeto que decide. El psicoanálisis, como estamos viendo el cuerpo, es un sujeto que no decidió por él. Su sujeción, su manera de volverse humano, no es que él haya decidido, sino que tiene que ver con un otro que le insertó algo. Y se construyó en él algo que tiene que ver con el mundo. Entonces, si uno escucha psicoanalíticamente, tendrá que escuchar en aquel personaje que viene y hace una actuación de algo, no solamente no a ese sujeto como un sujeto responsable de su acto, o sea, habrá que responsabilizarlo en tanto que lo hizo, pero habrá que pensar qué objetos de su mundo interno, insertados a través de la cultura, está actuando. Habrá algo en nosotros, entonces, siempre desconocido, que actuará algo del mundo que se nos insertó. Entonces, si pensamos así, podemos pensar de otra manera género. Podemos empezar a pensar como en la teoría queer, que es un acto performativo. Es decir, se nos introdujo algo a través del lenguaje, y ese lenguaje transformó algo de nuestros cuerpos. Entonces, es una técnica de biopoder. Algo así podríamos pensar el género. Perdón, me avisan que tenemos que parar aquí. Muchas gracias por sus comentarios. Lamentablemente tenemos que cerrar. Había aquí alguien que quería hacer una pregunta, y por allá también alguien. No sé si quieres. Sí, quien quiera se puede acercar ahora conmigo. Con todo gusto podemos hablar en una conversación. Gracias.